Muy bien, ahora estamos con la preproducción desde el departamento de dirección de fotografía. Vamos a hablar primero de la invitación, un poco sobre la historia, sobre el guión, sobre lo que queremos contar, la propuesta o tratamiento desde la dirección de fotografía y por último la planificación. Muy bien. Invitación. Pues nada, lo primero que pasa es que llaman al director de fotografía para participar en la película. A veces pasa que primero le envían el guión para que lo lea y acepte si trabaja o no en el proyecto. O a veces pasa que primero se entrevista con el director y él le cuenta un poco de qué va la película para después, si decide que continúa, pues lea el guión y empiece a trabajar. Una vez tiene el guión, que es nuestra historia, lo recomendable es seguir tres pasos. El primero es leer el guión, el segundo es leer el guión y el tercero es leer el guión. Hay que leer muy bien, hay que descifrar las claves, entender la historia, sentirla, pensarla, para a partir de ahí tener una serie de reuniones con el director, para entender la película, para entender al director también, saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere, incluso saber qué es lo que no quiere y poder así trabajar entre los dos, dirección de fotografía y dirección, en pro de una misma película, que será nuestra película. Después vamos con la propuesta y tratamiento. Pero en las reuniones hay que hacer una serie de anotaciones de cara a cuando vayamos a hacer nuestro guión técnico. Muy bien, ahora sí, propuesta, tratamiento desde el director de fotografía, donde debe llevar a cabo, como director de fotografía en esta preproducción, una serie de tareas, principalmente investigación y análisis, para después poder entrar ya con el planteamiento, es decir, hacer la propuesta desde dirección de fotografía para la película, para la historia. En investigación, sobre todo los referentes. Cuando nosotros hablamos con nuestro director, él tiene una serie de ideas, él tiene una serie de bases, él tiene una serie de referentes que nosotros debemos investigar e incluso también investigar nuestros propios referentes como directores de fotografía. Los referentes pueden ser pictóricos, ya lo hemos visto en el presi y en la presentación de esta clase, los referentes pictóricos, fotográficos, cinematográficos e incluso a veces también hablamos de referentes literarios, ¿vale? Algunos de ellos los pondrá el director más o menos y la idea es que nosotros hagamos una investigación seria alrededor de ellos para después hacerlos, plantearlos en nuestra propuesta. ¿Qué es lo que debemos analizar? Ya lo decíamos antes en la lectura del guión. Debemos analizar nuestro guión, debemos analizar la historia, debemos analizar los personajes. ¿Qué es lo que nos está contando? ¿Cómo está estructurado el guión? ¿Qué tipo de personajes? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus particularidades? Y lo mismo con la historia. Todo esto haciendo una serie de anotaciones, ya lo hemos dicho, por eso está aquí puesto, digamos, todo como en conjunto de referentes, reuniones, guión, para plantear nuestra propuesta de dirección de fotografía. Propuesta de dirección de fotografía donde debemos hallar un consenso estético general junto con nuestro director. No olvidemos también que varias veces lo he dicho, nosotros tenemos que conversar también con los otros departamentos, ¿no? Que ya lo veremos un poco más adelante. Muy bien. Por último está la planificación de nuestro trabajo, ya de cara a llegar al rodaje preparados y cubrir, digamos, de manera general los posibles inconvenientes que podríamos llegar a tener
en el desarrollo de nuestra historia, en la grabación, en el rodaje, para después poder plantear los requerimientos, ¿no? En esta planificación, de cara a los requerimientos, pues debemos hacer nuestro diseño de iluminación, debemos hacer una exploración, un conocimiento de nuevos equipos. Muchas veces pasa, como el mundo tecnológico está cambiando bastante rápido, sobre todo en este medio, por ejemplo, la aparición de cada día de cámaras digitales, de cine digital nuevas, pues muy probablemente no las conocemos todas, o hay algún equipo que no conocemos, una nueva luz, yo que sé, tantas cosas que debemos nosotros explorarlas, indagarlas, conocerlas para poder llegar a nuestro rodaje bien preparados. También debemos realizar la propuesta desde cámara de cómo va a ser ese lenguaje de cámara para contar la historia, cómo será el diseño de la iluminación para lograr este análisis, que hemos hecho anteriormente de nuestra historia, de los personajes, del guión, de qué es lo que quiere el director, y así poder plantear un presupuesto. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuándo lo necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos? Obvio, ese presupuesto está dividido, digamos, en dos partes. Una es el equipo técnico, tecnológico que vamos a necesitar, y la otra es el equipo humano, ¿no? Decíamos en clases anteriores, por ejemplo, que dependiendo del tipo de producción audiovisual, pues necesitaremos más o menos eléctricos, por ejemplo. Entonces, aquí es donde nosotros debemos saber qué días necesitaremos, cuántos días lo necesitaremos y qué necesitaremos. Esto, a grosso modo, es lo que un director de fotografía debe hacer en la preproducción. Quiero hacer, antes de terminar, una gran énfasis en las reuniones. Las reuniones deben hacerse consensuadas, hay que hacerlas con el equipo de dirección, hay que conversar con arte, hay que conversar con postproducción, hay que conversar también con la gente de sonido. En la medida en que nosotros aprovechemos al máximo estas reuniones, nuestro trabajo de cara a la planificación será mucho más certero, y así no tendremos tantas sorpresas durante nuestro rodaje. Muchas gracias.